Gloria a Dios. Todos sean bienvenidos en esta mañana, hermanos, una mañana preciosa que Dios nos concede. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a entrar al consejo, primera enseñanza de la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí para gozarnos en el Señor. Y me da gusto ver a hermanos que tiempo atrás no los mirábamos. Gloria a Dios. Pocas veces nos miramos, pero bueno, cuando nos miramos hay que saludarnos con gozo, con alegría en nuestros corazones. Bien, vamos a entrar ahí a 1 de Juan capítulo 3, hermanos. A su nombre. ¡Gloria! Cada día que pasa, hermanos, nos estamos acercando más y más a la segunda venida del Señor. Y gloria a Dios, hemos dicho, hermanos, que si la primera venida del Señor Jesucristo se cumplió, que había menos profecías acerca de su primera venida, significa que la segunda venida, que hay más profecías acerca de su segunda venida, obviamente se ha de cumplir. Amén. Porque hay más profecías. Y aunque el mundo, pues ahorita mucha gente está en un ir y venir, pero los hijos de Dios, los que realmente están comprometidos con el Señor, creo que debemos concientizar de que el Señor viene pronto, y que si el Señor viene pronto, es indudable que en la iglesia del Señor debe estar pues preparada. Amén. Y yo pregunto, hermanos, así sinceramente, no levante la mano, no diga nada, solamente concientice en su corazón. ¿Cuántos estamos conscientes de la segunda venida del Señor? ¿Y cuántos, hermanos, oigan bien lo que le voy a decir, cuántos estamos seguros de cuando si el Señor apareciere ahorita, seguirían con el Señor? No me diga nada, no levante su mano, solamente concientice, hermano. Amén. Es tan importante, hermano, prepararnos. Y vamos a ver vamos a entrar al tema. Y si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, yo le pondría: conoce el Señor a los que son de Él. Amén. Y vamos a partir de 1 de Juan capítulo 3, verso 1 y al versículo 3, en el nombre del Señor. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, aquí estamos pidiéndote, Señor, a Jesucristo, que bendiga nuestra reunión en este lugar. Padre, cada uno hemos venido aquí con el deseo, con el anhelo grande de poder ser bendecidos por usted, mi Señor. Señor, yo necesito de su presencia en este momento. Cada uno de tus hijos, Señor, hemos venido anhelando algo de parte tuya, Señor. Unge nuestros labios, que podamos ser instrumentos útiles, Padre, para que tú, Señor, te glorifiques en todas las cosas. Señor, bendice, Señor, este lugar, bendice esta reunión, bendice a mis hermanos, cada una de sus familias, cada uno de sus hijos. Señor, ayúdanos, Padre, para los que ya estamos en tus caminos, podamos permanecer, Señor. Los que todavía no, Señor, ilumina sus corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el mensaje que yo le pudiera poner el título a este mensaje, yo le pudiera decir por este mensaje: conoce el Señor a los que son de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cree usted que el Señor conoce a los que son de Él, hermanos? Ahora, si el Señor conoce a los que son de Él, obviamente son propiedad del Señor. Amén. Y yo pregunto, ¿y los que no son de Él, entonces no son propiedad del Señor? Bueno, si el Señor conoce a los que son de Él, que significa que hubo un tiempo, hubo un tiempo en que usted y yo, podríamos decir, no éramos del Señor.
Alguien dirá, ah, caray. Bueno, si la Biblia dice aquí mismo en este versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. Ahora, si usted nota, aquí dice que seamos llamados. ¿Por quién? Una vez más, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿quién nos va a llamar hijos de Dios, hermano? Obviamente es que si usted conoce al Señor, si yo conozco al Señor, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y yo de mi entendimiento, hermano, obviamente el Señor nos conoce, Él sabe quién es Él, quién es de Él, pero yo creo que aquí va expresado, hermano, hacia la gente que nos rodea, hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando vean en usted y en mí algo diferente, algo que el mundo no tiene, obviamente eso identifica a un hijo de Dios. ¿Qué nos dijo el Señor? Que los primeros cristianos fueron llamados ¿cómo? En Antioquía cristianos. ¿Cuándo? En aquel tiempo, cuando, ¿y qué miraron? Obviamente que había algo especial en ellos. Entonces, claro que el Señor sabe quién es de Él, pero aquí lo importante es también que la gente, hermano, que está a nuestro alrededor, nos identifique como sus hijos, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es algo que cada uno debemos concientizar en lo más profundo de nuestro corazón, porque la luz que usted refleje debe reflejarla aquí, en este tiempo. La luz que yo reflejo debemos reflejarla aquí en este mundo. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una lámpara y se pone debajo de una almudma, se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres. Para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermano, a mí esto me preocupa. Pero yo me debo preocupar por mí. Usted debe preocuparse por usted, para que la gente nos identifique como los hijos del Señor. Y si ahorita usted y yo no reflejamos la luz de Cristo, hermano, algo anda mal. La gente no nos va a conocer que tenemos algo diferente, que tenemos algo especial. A su nombre, hermano. Ahora enseguida dice, por esto el mundo no nos conoce. Ahora, no está hablando de que no lo conozcan en el sentido literal. Está hablando en el sentido de que no nos, podemos decir, no nos identifican como algo de ellos, como que les parecemos bichos raros. Amén. Pero no está hablando de que no lo conocen así literalmente. No, sí nos conocen, pero en el sentido de que nos comprendan, de que nos entiendan. Porque usted, hermano, cuando viene a Cristo, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos identificaremos como algo que Dios nos da para que lo reflejemos. Y obviamente para la gente que está a nuestro lado, como usted no vive conforme a lo que ellos viven, nos dicen, caray, pues, ¿tú eres de otro planeta o qué? Entonces eso, hermano, va a reflejar que usted se ha llamado un hijo de Dios. Cuando usted no viva, cuando yo no viva ya conforme a la corriente de este mundo. Ahorita, hermano, todo mundo proclamamos ser cristianos. El 90 o más por ciento decimos todos somos hijos de Dios. No, pues que cuando usted le dice, es que la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Caray, entonces yo ¿de quién soy hijo? Y es ahí donde hay que entrar dentro del tema bíblico, hermano. Los hijos de Dios se identifican. Los hijos de Dios están dentro del redil del Señor. Por eso mucha gente, hermano, no capta esto, pero tenemos que hablarlo. Porque los que se han de ir con Cristo no son los hijos del otro, sino los hijos de Dios. Alguien dirá, ¿y quiénes son los del otro? Bueno, ahí mismo lo dice. Vea cómo dice el versículo, gloria a Dios, verso 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios. ¿Y quién? ¿Y los hijos de quién, hermano?
del diablo. Ay, Señor, como que esos versículos no los quisiéramos expresar, pero ahí está la palabra. Hay hijos de Dios y obviamente hay hijos del diablo. ¿De cuáles quiere usted ser? Yo quiero ser un hijo de Dios. Todos queremos ser hijos de Dios, pero la pregunta es, ¿y cómo llegar ahí? Porque si usted lee el versículo 2 del capítulo 3, dice, muy amados. Capítulo 3, verso 2, muy amados, dice Juan, ahora. Está hablando un tiempo ¿qué? Presente, hermano. Muy amados ahora. Obviamente, si está hablando de un tiempo presente, Juan mismo, él en un tiempo pasado, pregunto, ¿sería un hijo de Dios? Si él está diciendo muy amados ahora, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí habla un tiempo futuro. Los hijos de Dios tienen una esperanza. Amén. Los que no son hijos de Dios no pueden tener la misma esperanza que los que son hijos de Dios. ¿Captamos esto, hermano? Muy amados ahora. Entonces significa que usted y yo en otro tiempo, en el tiempo pasado, no éramos hijos de Dios. Alguien dirá, entonces ¿yo de quién soy? Bueno, todos somos creación de Dios, pero no es lo mismo ser creación de Dios y otra cosa es ser adoptados por Dios. Usted y yo hemos sido adoptados. Así dice Pablo. ¿Qué dice Pablo en Efesios? A ver, veámoslo. Efesios capítulo 1, a su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, verso 5. Habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice, hermanos? Adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos adoptó, hermano, como sus hijos. Pero esto significa, hermano, que usted y yo en otro tiempo no éramos hijos de Dios. Pero aquí el punto, hermano, es no que, bueno, ahora somos hijos de Dios, pero resultaría lo mismo si yo digo que soy un hijo de Dios, pero si no estoy reflejando lo que son los hijos de Dios. Porque los que son de Dios tienen una esperanza. ¿Cuál esperanza? Vamos una vez más ahí. Capítulo 3 de 1 de Juan. Gloria a Dios. Y sabemos, dice el verso 2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, estamos esperando la segunda venida, amén, seremos semejantes a Él. Ahí está, hermano, la maravillosa esperanza que tenemos de ser semejantes un día al Señor, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, óigalo bien, cualquiera que está ahí esperando esta esperanza de ser semejante al Señor, dice la palabra de Dios que se purifica como Él también es limpio. ¿Qué significa? Se limpia, se está santificando, porque déjeme decirle que la santidad, hermano, es gradual. Amén. ¿Qué significa esto? Que si usted hoy es santo, gloria a Dios, el día de mañana se llama santo. Y el día pasado mañana más santo. Porque entre más conocemos del Señor, entre más nos allegamos a la presencia de Dios, vamos adquiriendo mayor acercamiento, mayor limpieza que el Señor nos está pidiendo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7 verso 1, dice por ahí, dice, bueno, leámoslo en el nombre del Señor, se me fue. 2 Corintios 7, perdón, sí, capítulo 7, 2 Corintios 7, a su nombre, hermanos, gloria al Rey de los Reyes. Dice así el nombre del Señor. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Ahí claramente está diciendo perfeccionando la santificación. O sea, es gradual.
Así que un hijo de Dios, hermano, eso es lo que nos debe en realidad, de pensar. No sé si estará bien decir preocuparnos, o meditar, ¿no? Para que no pongamos así tan alarmante. Bueno, esto sí es de alarma, ¿eh? Yo lo considero que sí, porque ¿cuántos queremos estar con el Señor? Yo creo que todos anhelamos, pero los que han de estar con el Señor, hermano, no nos debemos engañar. Los que han de estar con el Señor son los que ahorita aquí en este mundo manifestemos realmente que somos hijos del Señor. Porque el Señor conoce a los que son de Él. Pero ahora a usted y a mí nos compete ir a lo que el Señor nos está demandando que manifestemos aquí en este mundo. Porque vamos a ser llamados hijos de Dios. Bueno, por el Señor, pero también por el mundo, hermano, por la gente que nos rodea. Aunque no nos entienda, que no nos capte, por lo mismo no nos entiende, porque usted vive diferente a la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Por eso es que Juan dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿A su nombre? ¡Gloria! Ahí mismo en el capítulo 4 de 1 de Juan, rápidamente vamos ahí. 1 de Juan capítulo 4, mire cómo dice. Verso 4. Hijitos, ¿qué dice? Ustedes son de Dios. Una vez más, Juan está escribiendo aquí esto muy claramente. Ustedes son de Dios, está hablando a la iglesia. Y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos, o sea, hablando de los que no son de Dios, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora dice enseguida, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Ahora, claramente aquí está identificando los dos grupos, los que son de Dios y los que no son de Dios. Hasta este tiempo, hermano, sigue siendo igual. Hay quienes son de Dios y hay quienes no son de Dios. ¿A su nombre? Ahora, 1 Timoteo, vamos a ir al proceso, hermano. ¿Cómo llegamos a ser del Señor? 1 Timoteo o 2 Timoteo, si no me equivoco, vamos a ver en el nombre del Señor. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Hay un fundamento, hermano, que allí claramente ese no lo puede mover nadie. Ese fundamento está firme. Y dice, aún teniendo este sello. ¿Cuál? Conoce el Señor a quienes, a los que son de Él, hermano. El Señor nos tiene identificaditos 100%, hermano. Nos conoce el Señor al revés y al derecho. Y conoce lo que está en su corazón y lo que está en mi corazón. Y conoce cómo actúa y conoce el Señor cómo actúo yo. Y conoce el Señor lo que yo he hecho y lo que usted ha hecho al 100%. Nos conocerá el Señor, hermano, de una manera especial. De una manera especial. Y dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos, a los que son propiedad de Él. Pero enseguida dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. A su nombre. Así que, hermanos, no podemos engañarnos. Por eso Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a irnos paso por paso. ¿Cómo identificar? ¿O cómo usted empezó a ser del Señor? Vayamos ahí a San Juan capítulo 8, a su nombre. Textos sencillos que usted los ha leído, pero que quizás muchas veces, bueno, no lo meditamos de la manera que vamos a aplicarlo ahí. San Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, léalo conmigo, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Primer punto, hermano. Para identificar que alguien es de Dios. Si alguien escucha la palabra de Dios, o la rechaza, mejor dicho, porque la palabra de Dios está ministrando
por todos los 4 cabos de la tierra. Hay gente que dice que proclama ser de Dios. Usted mismo, yo mismo, podemos decir que decimos que somos Dios, pero ¿qué sucede cuando la palabra de Dios es expuesta? A veces queremos oír solamente lo que a mí me parece o lo que a mi carne le parece, y hermano, hay que tener cuidado. La palabra de Dios es limpia, amén. Y ella, hermano, saca a luz todas las cosas. Ella es digna y fiel de ser recibida de todos. Es la palabra de Dios la que nos va, hermano, a santificar, la que nos va a purificar. Así que vale más que tengamos, hermano, en aprecio esta palabra. No quiero yo escuchar solamente lo que a mí me conviene. No, hay que escucharlo todo. Y usted dice, el Señor retenga lo bueno. El Señor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y luego dijo el Señor, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que, primer punto, si la palabra de Dios la escucho con atención, si usted tiene el Espíritu de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, yo no estoy, ¿verdad?, diciendo lo que coma todo lo que se hable, no, hay que examinarlo, pero usted debe tener Espíritu de Dios para retener lo bueno. Amén. Mucha gente, hermano, dice que quiere de Dios y que ama a Dios y que sirve a Dios, pero resulta que cuando ya lo que se escucha no es de acuerdo a mi parecer o no es de acuerdo a mi carne, entonces ahí empieza la lucha, y cuando ya empieza la lucha como que se aleja y no quiere oír palabra de Dios. Yo pregunto, ¿esa gente será de Dios? No, hermano, el que es de Dios, dice la Escritura, las palabras de Dios oye. A su nombre. Y esta palabra, hermano, ella es digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que su palabra que es de Dios, hay que escucharla, hay que retenerla en el corazón. A su nombre, hermano. Ahora, pero bueno, muchos oyen la palabra, pero no los oidores, dice la Biblia, son justificados para con Dios, sino los hacedores. Así que ¿cuánta gente ahorita está oyendo la palabra? Puede escuchar palabra de Dios. Está bien, es un buen principio que le puede decir que va a ser de Dios aquella persona. Porque no basta oír solamente, sino hacer. O sea, lo que capta, lo que entiende, a obrar en la palabra. Porque no los hacedores son justos, sino no los oidores, sino los hacedores. A su nombre, hermano. Y por eso San Juan capítulo 10, dele vuelta a la hoja. San Juan capítulo 10, verso 26. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué dice la palabra? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, cuando alguien escucha palabra de Dios y está dispuesto a obedecer, a seguir al Señor Jesucristo, esto identifica, hermano, que es oveja del Señor. O sea, que viene a ser ovejita del Señor. Porque si alguien escucha, pero nada más escucha y no sigue al Señor, pues se quedó igual. No sigue al Cristo. A su nombre, hermano. Ahora, ¿cómo identificar los que siguen a Cristo? Ahí en San Juan capítulo 8, verso 12, versos muy conocidos. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. Aleluya. Entonces, hermano, los que siguen a Cristo ya no van a andar en tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? Pues todo aquello que los pecados. Entonces, cuando alguien abandona realmente el pecado, es que ya está siguiendo a Cristo. Porque el Señor nos llamó de una condición miserable, horrible, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando la palabra de Dios llegó a su vida y a mi vida, la palabra de Dios sacó a luz todas las cosas y ella nos hace ver y entender el camino que usted y yo caminábamos. Y entonces, ¿qué dijimos? Ay, Señor, este camino que yo llevo no es el correcto. Entonces nos tornamos al Señor. Porque recuerde, hay dos caminos. Uno muy anchotote así, dice la Biblia, que muchos van por ahí, pero van hacia dónde? A perdición, hermano.
El camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo. Pero este camino es estrecho. El Señor dice que la puerta es estrecha, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Así que no se deje guiar por las multitudes. Las multitudes, hermano, pueden estar equivocadas, como también podemos estar equivocados los menos. Aquí el punto es identificar por la palabra si yo estoy realmente en el camino del Señor. El camino es Cristo. La puerta es Cristo. ¿Estoy caminando con Cristo? Si estoy realmente en Cristo, todo pecado, toda tiniebla afuera de mi vida, todo aquello que no agrada a Dios, usted va identificando poco a poco. Por eso dije, hermano, que la santificación es gradual. Usted va dándose cuenta si lo que usted está viviendo es de acuerdo a lo que el Señor dice. Tenemos que ser sinceros con Dios, porque los que son de Dios, hermano, identifican el camino que usted está llevando. El Señor quiere que usted y yo lo llevemos bien, en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre, hermano. Así que ahí mismo en San Mateo capítulo 16, a su nombre, gloria a Dios. ¿Qué identifica que usted y yo sigamos a Jesús? Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. Entonces aquí el Señor nos está dando, hermano, prácticamente algo más. Si yo quiero seguir a Cristo, dice el Señor, niégate a ti mismo. Esto significa que el negarse a mí mismo es lo que, hermano, muchos les impide seguir a Cristo. Queremos seguir haciendo las mismas cosas. Queremos que todo amolde a mis caprichos, a mi voluntad, y no es así. Esta carne, hermano, olvídese. Esta carne, la Biblia dice que la intención de la carne es muerte, mas la intención de mi espíritu es vida y es paz. Los hijos de Dios ahora, hermanos, han de ser guiados por lo que el Señor dice en su palabra. Y el Señor dice que si yo quiero seguir a Cristo, debo negarme a mí mismo. ¿Por qué negarme a mí mismo? Porque mi carne, oiga, hermano, pues lo que quiere es el pecado. La Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, banqueteros y cosas semejantes a ellas, de las cuales os denuncio que los que practican tales cosas, dice la palabra de Dios, no van a heredar el reino de Dios. Amén. La carne, olvídese, es enemiga para servir al Señor. Es la principal enemiga para que usted y yo agrademos a Dios. Es la principal enemiga, hermano. A veces le estamos echando la culpa al hermano, a la hermana, al sultano, perengano, al diablo mismo. El diablo ni cuenta se da muchas veces. Ay, el diablo. No, hermano, somos nosotros mismos que estamos alejados completamente del Señor. Así es, hermano. Usted y yo tenemos que ser sinceros, reconocer, Señor, yo necesito buscar más de tu rostro, más tu presencia. No poner la mirada en mi hermano, mi hermana, en el pastor, en quien sea. No, usted y yo vamos a responder un día ante la presencia de Dios individualmente, hermano. La Biblia dice que todas las almas son del Señor, así como el alma del Hijo, así el alma del Padre. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no morirá por el pecado del Padre, ni el Padre morirá por el pecado del Hijo. Cada uno va a responder ante el tribunal de Jesucristo, hermano. Así que no le andemos echando la culpa a los hermanos, a nadie. No, hermano, usted individualmente honre a Dios, sirva a Dios, ame a Dios, entregue su vida 100% al Señor. No obedezca a la carne, hermano, porque la carne, olvídese, la intención de la carne es muerte. La intención de mi espíritu es vida y es paz. A su nombre. Así que yo debo de negarme a mí mismo, porque esta carne es la que me impide, hermano. A su nombre. Ahora, ¿y cuál es el potencial para que yo realmente me niegue a mí mismo? Porque la lucha en la carne siempre va a estar ahí constante. Alguien dice, ya me bauticé, ya no voy a luchar con mi carne. No, hermano, es cuando empieza a luchar más. Sí, Pedro dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Algunos dicen que el bautismo no salva. Sí salva, hermano. Claro, en el orden de Dios. Si alguien no está arrepentido y se mete al agua, pues olvídese.
diablo seco, diablo mojado. Eso no es. Para venir a Cristo al bautismo tiene que estar arrepentido, ya convertido prácticamente al Señor. A su nombre, hermano. Entonces, tenemos que conocer, hermano, que la palabra de Dios hace su efecto en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo yo me puedo negar a mí mismo? ¿Cuál es el potencial que Dios me va a dar a mí, a usted, para que yo me niegue? Porque de nosotros mismos no podemos hacer nada. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Usted y yo no podemos hacer nada, hermano, si no tenemos la guianza, si no tenemos la potencia, el poder del Señor, que el Señor está ahí presto para dárnosla, pero que falta que usted y yo clamemos al Señor. ¿Y sabe qué es lo que le da el Señor a nuestras vidas? Vayamos allá a Gálatas. Antes vamos a Romanos capítulo 8, a su nombre. Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 8, a su nombre. Vamos a leer para resumir verso 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. O sea, ahí hay un pleito grande. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, dice Pablo, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Qué bueno que los hijos de Dios ya no estamos en la carne. Mas vosotros, dice Pablo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y lo dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermanos? Mora en vosotros. Porque si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice que el tal no es de él. Entonces el Espíritu de Cristo, hermano, es lo que va a hacer posible que usted y yo, en nosotros, frenemos las concupiscencias de nuestra carne. El Espíritu Santo, cuando llega a su vida, a mi vida, es lo que hace posible, hermano, que usted y yo amortiguemos las obras de la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, el tal no es de él. A su nombre, hermano. Así que será importante tener el Espíritu de Cristo. Amén. Dice enseguida, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Si usted nota, primero habla del Espíritu y luego dice, pero si Cristo está en vosotros, porque Cristo y el Espíritu es el mismo. Amén. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviéramos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, ahí está, mortificáis. ¿Qué significa? Hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahí está, hermano, confirmando, dice que los tales son hijos de Dios. Así que el punto aquí es recibir el Espíritu, hermano. Sin el Espíritu Santo de Dios en usted y en mí, no podemos hacer nada. No vamos a vencer sobre esta humanidad, hermano. Lo que hace posible que usted y yo mortifiquemos las obras de la carne es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios por ese Santo Espíritu que llegó a su vida, a mi vida, para hacer morir las obras de la carne, hermano. Pero aquí el punto es que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque hasta ahí, hermano, a veces somos rebeldes a la voz del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dios nos habla y nos dice, pero nosotros somos caprichudos. Si aquí se hace lo... Hermano, no es por ahí. Reconozcamos cuando el Espíritu Santo de Dios nos está hablando para obedecer al Señor Jesucristo. Porque si usted es de Dios, debe ser susceptible a la voz de Dios. Debe estar atento a lo que Dios le habla, a lo que Dios le dice. Porque el Señor quiere, hermano, que usted y yo estemos un día reinando con el Señor. No seamos rebeldes a la voz del Espíritu. El Señor llora, el Señor se lamenta cuando ve a sus hijos desobedientes a su voz, hermano. No seamos rebeldes a la voz del Espíritu Santo, porque los que son de Dios
Dice, ahora sí vamos a Gálatas, capítulo 5, a su nombre. Mire, dice lo que dice la palabra de Dios claramente, capítulo 5 de Gálatas, a su nombre, verso 24, porque los que son, óigalo bien hermano, repítalo, porque los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con los afectos y con el espíritu. Con los afectos, ¿dónde estamos? Verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aquí claramente el Señor nos dice, porque los que son de Cristo, dice la Biblia que han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Y qué es lo que hace posible que uno crucifique la carne? El Espíritu Santo. Por eso Pablo allá en Romanos 6 dice, porque los que son de Cristo, me parece que es el verso, por ahí el verso 5, por ahí dice, porque los que son de Cristo, una vez más dice ahí, han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, para que yo siga a Cristo, yo necesito negarme, y para negarme necesito el Espíritu Santo, que me va a ayudar a seguir a Cristo, a vencer sobre las concupiscencias de mi carne. Así que está muy fácil identificar quiénes son de Cristo. Amén, hermanos. A su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios, rápidamente, 1 Corintios capítulo 1, mire, está muy claro aquí. Capítulo 1, dice el versículo 30. Mas de Él sois vosotros, está hablando Pablo a la iglesia, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Ahí podemos ver también, de cierta forma, 3 pasos importantísimos que identifican que usted y yo somos de Dios. Número 1, ¿qué es lo que usted le hizo ver y entender que el camino que estaba llevando no era el correcto? La palabra, la sabiduría. Cuando la palabra llegó a su vida y a mi vida, hermano, esta palabra nos iluminó para darnos cuenta dónde estábamos. La palabra, la sabiduría de Dios. Y inmediatamente que usted aceptó la palabra de Dios, reconoció que era un pecador y vino entonces a reconocer que usted necesitaba el perdón. ¿Y cuándo llega el perdón? Cuando usted se justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, mejor dicho, no me acuerdo qué era escritor por allá en Hechos, no sé si es el apóstol Pablo, me parece que sí, cuando dijo Pablo, y todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. La justicia llega, hermano, cuando usted cree. La justicia llega cuando yo obedezco. La justicia llega cuando yo recibo el perdón del Señor Jesucristo. Así que es un proceso. Sabiduría, justificación. Y una vez que llegó a la justificación, obviamente no nos llamó el Señor para estarnos ahí cruzados de manos, meciéndonos en una hamaca, tomando agua de coquito. Ah, ya la hice, gloria a Dios. Ay, que se la arreglen. No, hermano, tenemos que arreglar nosotros mismos. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Dios nos llamó, hermanos, con un propósito. Sí, ¿para qué? Para que anunciemos lo que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida. Para que usted y yo vivamos en santidad. Para que usted y yo reflejemos aquí en este mundo que somos sus hijos. Porque vamos a ser llamados hijos de Dios, hermanos. Así que los hijos de Dios se identifican. Tienen la identidad, tienen el ADN de Cristo, hermano. El Señor dijo, para que como Él anduvo, usted y yo también andemos. ¿Cómo anduvo el Señor? En pureza, en santidad. Así como el Señor es, así debe usted ser. Usted
y yo somos el reflejo, debemos ser el reflejo de Cristo Jesús, hermano. A su nombre, aleluya. Así que mis hermanos, sabiduría, justificación y santificación, ahorita ese es podemos decir, es el punto donde debemos estar, los que estamos ahorita aquí en este mundo, guardándonos en santidad. Esto no es de que hoy sí, mañana no, porque lamentablemente muchos así lo viven una vida sancochada, una vida mundanona, carnalona. Y hermano, yo me pregunto si viven felices. No se puede ser feliz, hermano, así. Cuando alguien tiene un pie aquí y otro pie acá en el Señor, hermano, eso, olvídese, no va a reflejar, no es uno feliz así, hermano. No puede ser feliz una persona que vive así. Está viviendo una apariencia, hipócritamente. No, Dios no vendrá por los hipócritas, vendrá, hermano, por los que realmente estén sirviendo a Cristo con todo su corazón. Que amemos a nuestros hermanos, que saludemos a cualquier hermano, que hablemos del amor de Cristo, que vivamos aquí en este mundo, hermano, como dice Pablo, templada justamente en Cristo Jesús, porque el Señor viene por su iglesia. Pablo dice, hermanos, gloria a Dios, que la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, esperando la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso y lleno de buenas obras. Esto habla y exhorta con toda paciencia, hermano, y doctrina. Amén. Nadie te desprecia, dice el apóstol. Y si alguien nos desprecia, hermano, gloria al Señor. Si es por Cristo, hermano, estamos dispuestos. Si la gente nos desprecia, si la gente nos dice, hermanos, locos, fanáticos, que digan lo que digan, hermano, nuestro manicomio está allá arriba en el cielo, hermano. Pero lo que usted y yo debemos hacer aquí, hermano, con todo el corazón se lo digo, es que usted y yo reflejemos el carácter del Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, es un Dios de, hermano, olvídese, eso debe usted ser y yo debo ser. ¿Cómo estamos viviendo aquí en este mundo, hermano? El Señor ya está a las puertas. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo apostasía horrible, hermano, donde los que se decían que eran ya no son. Los que predicaban antes esto, ahora predican otra cosa, hermano. Los hijos de Dios, los que sirven a Cristo, van a predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que le guste al diablo, no le gusta, que se enoje, que se muera de un coraje, pero usted va a predicar a Cristo, va a servir a Cristo, va a vivir en santidad, porque el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté sirviendo al Señor con todo su corazón, aunque el diablo se enoje, aunque el diablo se ría, aunque el diablo nos critique, usted viva para Cristo, crucifique la carne con sus afectos y concupiscencias, porque los que son de Dios han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Vivamos para Cristo, hermano. Sirvamos al Señor. A su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, conoce el Señor a los que son del Señor, hermano. El fundamento de Dios está firme. Aleluya, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son de Él, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Hermano, estamos esperando el retorno del Señor. No nos vamos a ir con el Señor si ahorita en este momento, hermano, estamos alejados del Señor. No nos vamos a ir. Pero si estamos aquí para arrepentidos y pedirle perdón al Señor para vivir la palabra, eso, hermano, a Dios le agrada en su corazón. Y Él está, hermano, con sus brazos abiertos, esperándonos, diciéndonos con todo su corazón: venid benditos de mi Padre, a la edad del reino preparado para vosotros.
desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo y vinisteis a mí, estuve desnudo y me cubristeis. Ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo en la cárcel te visitamos? ¿O cuándo enfermo y venimos a ti? ¿O cuándo desnudo y te cubrimos? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. El Señor pondrá a su derecha a todos estos, a este grupo, hermano. Pero también dirá a los que estarán a su izquierda, a los cabritos, lo contrario: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo, no me visitasteis, tuve sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve desnudo y no me cubristeis. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí no lo hiciste. Hermanos, el Señor viene pronto. Sirvamos a Dios con todo el corazón, hermanos. Dejo este lugar, mi hermano. Ánimo, hermanos, el Señor nos espera con sus brazos abiertos. Está esperando el Señor a sus hijos que estén viviendo ahorita con todo su corazón, amando a Dios, amando a su hermano, amando a su prójimo. Hablemos desde Cristo a las almas, hermanos. La gente espera que usted y yo hablemos. Ánimo. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Dios los guarde a todos mis hermanos. Les amamos en el amor de Cristo. Estamos ubicados por allá en el 3341 Ascensión. Si alguien tiene un familiar por allá en aquella área, hermano, pues ahí estamos también glorificando al Señor. Amén. Dios me les bendiga. Ánimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no se pone de pie una alabanza de aplausos al Señor? El Señor sigue siendo bueno, ¿verdad, hermanos? El Señor nos sigue hablando. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en verdad? ¿Cuánto dice el Señor? Gracias por tu palabra, gracias por esta verdad tuya. Amén, hermanos. Vamos, que las hermanas nos digan algunos cantos, 15 minutos, y luego nuestro hermano Trujillo, Saúl, nos va a compartir la segunda enseñanza de esta mañana, y sigámonos gozando, hermanos. Amén. Sigamos alegrándonos en el Señor.